semana porque creemos que el día de hoy tenemos un programa interesante y que ustedes no se pueden perder. Todavía hay gente en las calles. Kenji Fujimori incluso ha participado en esta marcha que defiende la decisión de Pedro Pablo Kuczynski de otorgarle el indulto humanitario a su padre. Ayer, como ustedes saben, hubo una marcha protestando por la decisión, pidiendo la salida del presidente Kuczynski. Hoy se produce esta marcha de la reconciliación, como la han llamado, agradeciéndole al presidente esta gracia presidencial otorgada a Alberto Fujimori. Si hay información que amerite que interrumpamos el programa y nos enlacemos en vivo, inmediatamente vamos a entrar con eso. Pero también nos ha sorprendido el Ministerio Público con algunas novedades el día de hoy de lo que va a ser un poco la tónica y la agenda que desarrollaremos los peruanos en el verano. El verano sin duda va a estar marcado por los testimonios, las declaraciones de los colaboradores eficaces, concretamente de Jorge Barata y de Joseph Maiman, que tenemos entendido también está en este trámite para ser aceptado como colaborador eficaz. La información de Odebrecht va a empezar a conocerse y tenemos que estar los peruanos preparados para entenderla y para saberla procesar. Gobiernos, el de Ollanta-Humala, Toledo, Alan García, el segundo también le toca, el actual. Todavía hay varias cosas que el presidente de la República debe aclarar y entonces tuvimos conocimiento a través de la cuenta de Twitter del Ministerio Público de que había un equipo especial del Ministerio que realizaba allanamientos en oficinas de empresas como las consorciadas Graña y Montero, ICSA, OAS, Andrade Gutiérrez, Sobrainsa, entre otras. Hay una persona detenida, Carlos García Alcázar, ex asesor del despacho viceministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre 2011 y 2014. Están ustedes viendo los tweets. Esta medida de allanamiento corresponde al caso denominado Club de Constructores y fue obtenida por el equipo especial de la jueza María de Los Ángeles Álvarez Camacho del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. El allanamiento ha comprendido un total de 42 inmuebles que han sido allanados, ubicados en diversos distritos de Lima. 6 detenciones preliminares son las que se han ordenado y hasta donde tengo entendido hay un único detenido que ha sido justamente el que mencionábamos, Carlos García Alcázar, ex asesor del despacho y del viceministerio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando el señor Paredes era ministro de ese sector en el gobierno de Ollanta-Humala. Está con nosotros Jenny Vilcatoma, la congresista Jenny Vilcatoma, y yo de verdad debo reconocer que hay dos tipos de personas y hay dos tipos de entrevistados también en los programas. Hay algunos que hablan a media voz, que quieren quedar bien con todo el mundo, que no tienen correa cuando se les hace una pregunta complicada, que se resienten, que consideran que se les hace bullying, pero hay otro tipo de personas y más allá de que uno puede estar de acuerdo con ellos o no, discrepar, por supuesto, alturadamente con sus opiniones o estar del otro lado en el tema político, una persona de izquierda o de derecha versus otro que está a la otra orilla de ese pensamiento, pero hay otras personas que sí, que tienen la correa bien puesta y que saben que en la política las cosas son así y que se deben a la opinión pública y se deben sobre todo a la gente que los eligió. Y yo debo reconocer que Jenny Vilcatoma es una de esas personas. Pasaron varias cosas, ustedes recordarán el día del debate por la vacancia. No, ese día del debate nos sorprendió a todos el tema de cómo se voltearon los votos a favor de la no vacancia, esto que nadie esperaba y que salvó a Pedro Pablo Kuczynski de una situación muy, muy delicada y de verdad peligrosa para nuestro país. Pero claro, esto fue después de una presentación del abogado Borea, que en un momento habla de Montesquieu y en otro momento también habla de Condorito, y luego le toca a Jenny Vilcatoma defender sus cuestionamientos al jefe de Estado. Y ella dijo, Condorito es chileno, y la verdad es que nos causó mucha gracia porque todos sabemos que Condorito es chileno, y nos llamó la atención la intensidad con la que ella decía, Condorito es chileno, es chileno, es chileno. Y bueno, Jenny Vilcatoma se ha reído de eso en Twitter, y eso es algo que yo de verdad tengo que felicitar. Ella está con nosotros hoy, y ahora me decía, ¿has visto el cuerpazo que me pusieron como Yayita? No, eso es tener correa. Jenny, gracias por estar con nosotros, al margen de que discrepemos y de que la entrevista pueda ser o no, a ver, amable no va a ser, pero sí es algo que yo creo que hay que saber reconocer cuando la persona se lo ha ganado, ¿no? Muchas gracias. Yo defiendo a mi país, esa es mi postura, mi posición es de lucha frontal contra la corrupción. En mi exposición yo hice alusión a la prueba
que determinaba la responsabilidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski respecto a sus mentiras y respecto a cómo escondió, ¿no?, la empresa Odebrecht en la declaración jurada que presentó como ministro de Economía, como premier ante la Contraloría. Y sí hice una alusión de Condorito, porque el abogado Borea no llevó un solo argumento que pudiera, digamos, demostrar que el presidente no mintió. Y bueno, cuando el abogado Borea hizo alusión a Condorito, a nadie le escandalizó. Y bueno, tal vez no se pudo entender o no me pude expresar correctamente. Yo estaba poniendo de realce que lo que el presidente estaba haciendo era ponerse en una posición de un incauto, y que una persona incluso extranjera, más allá de que fuera de una nacionalidad o de otra, ¿no?, era la persona viva, la que contrató con el Estado, ¿no?, sin que el dueño de la empresa, que era el ministro de Economía, supiera. El abuelito bonachón. O sea, el abuelito bonachón no le importó de colocarse en una posición de incauto, por decirlo de una manera respetuosa. ¿Y cómo nos deja a nosotros contra aquel personaje, el vivo de la película, que cobró en absolutamente todos los proyectos de inversión? Y en efecto, habíamos cursado 2 documentos a autoridades chilenas, como por ejemplo al Ministerio Público y a lo que es la SUNAT en el Perú, en Chile, respecto a los impuestos que se habrían declarado o no por las consultorías que habría brindado el presidente Pedro Pablo Kuczynski a la empresa First Capital, pero en una dirección chilena. ¿Por qué y en Chile? efecto, ¿no?, en Chile, porque, para no perderme. ¿sabes? Porque el presidente intentó justificar que había brindado una consultoría a First Capital y que First Capital habría hecho a nombre de Odebrecht. Y nos mostró a todos, en ese momento convulsionado, un recibo por honorarios. Pero la dirección que aparece, Mávila, en ese recibo por honorarios es una dirección ubicada en Chile. Y nosotros consultando con los... ¿Era un recibo por honorarios de Pedro Pablo Kuczynski? Así es, el presidente giraba un recibo por honorarios con el cual intentaba sustentar el pago que había recibido por esta consultoría First Capital, que lo hizo para Odebrecht, pero había un detalle, no aparecía la retención. Hicimos mayores indagaciones y en efecto, la dirección que aparecía en el recibo por honorarios estaba ubicada en Chile. Entonces nosotros habíamos hecho consultas con tributaristas chilenos y nos indicaban de cuál era el procedimiento que tenía que seguirse para el pago de los impuestos, porque yo manifiesto mi respeto al sistema judicial, al sistema fiscal y al sistema tributario, porque en Chile son muy ordenados y muy respetuosos y los impuestos se pagan. Entonces ellos nos informaban que para que, por ejemplo, la empresa haya decidido pagar o hacerse responsable de la retención, tendría que haber habido First Capital, en este caso, habría tenido que existir un contrato previo. Y de lo que se observaba, incluso el presidente solamente llevó una copia ilegible al Congreso, no había ese sustento adicional que permitiera a todos los congresistas en algún momento lograr la certeza. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Como hacemos en todo, acudimos a la autoridad competente, cursamos un documento tanto al Ministerio Público de Chile para que inicien investigaciones sobre estos actos que ya se conocían en el Perú en relación a Odebrecht, y asimismo solicitamos a la institución como la SUNAT en Chile, que inicie las investigaciones tributarias para saber cuál era todo el destino de este recibo por honorarios y si se había pagado o no el estos impuesto tributos correspondiente. Así es. Ahora, lo que me está diciendo es que el presidente Kuczynski utiliza un recibo, ¿es un recibo a su nombre? Sí, por supuesto Él, que sí, como es suyo, consultor. lo hizo presente. Y claro, lo mostró ese día del debate. Es más, lo distribuyó, era ilegible, pero nosotros teníamos una copia legible. ¿Y la consulta se hace a Chile antes o después de esa presentación? Antes, en el día. En ese momento. Habíamos cursado todos los documentos porque precisamente ese recibo se había conocido 2 días antes, me parece. ¿Pero eso no se aclara durante la presentación del abogado Borea? No, absolutamente no. No se aclara. Entonces, ¿Y eso nosotros no le sí había lo dado explicamos. tiempo a usted para mostrar Sí. este tema, esta respuesta de Yo la no entidad tributaria? no solamente presenté la prueba, que era la declaración jurada, sino también presenté los cargos de los documentos que había enviado a estas instituciones. Obviamente, lo que resalta la prensa, y es lo que a mí me llama la atención, porque no son tantas veces que yo repito que es chileno o no es chileno Condorito. Sé dos repeticiones, pero más allá de eso, lo que yo estaba mostrando, Mávila, eran pruebas. Pero en ningún momento se hizo alusión a esas pruebas determinantes, tan importantes, que dejaban sin salida al presidente y sobre todo dejaban a los congresistas que ya habían cambiado su voto sin el pretexto para votar contra la vacancia. Esos documentos que yo muestro en mi exposición
pedía al presidente del Congreso Mávila que lo distribuya a todos los congresistas. Es decir, cuando los congresistas votan en contra de la vacancia, tenían las pruebas en sus manos y bueno, lamentablemente no se vacó el presidente, claro, y tenemos todo el en ese momento. Oficialmente, Ahora, de manera oficial. Bueno, usted reconoció que, a ver, al decir es un chileno, ladrón, de alguna manera ofendió a la población chilena. Yo retiré todas las expresiones que podrían resultar agraviantes. Pero ¿no? cuando se disculpa, al mismo tiempo dice, pero me ratifico en lo dicho por Sepúlveda. Claro. Sepúlveda hoy va a responder a la Fiscalía. La Fiscalía ha conseguido que él declare en Chile, más no a la Comisión Lavallato. Ha dicho que a la Comisión Lavallato no va. Y eso pareciera dar la impresión de que el señor Sepúlveda tiene como un manto protector, podríamos decir. Ya parece el presidente, ya parece que tuviera inmunidad, ¿verdad? Que no se le puede tocar. ¿Por qué el señor Sepúlveda, si era solamente el representante y el que firmaba, usted lo considera como un ladrón que nos robó? ¿Por qué el señor Sepúlveda, si era un firmante, un administrativo en este tema? La empresa Westfield no es de él. Lo que dice Pedro Pablo Kuczynski es que él delegó la administración. Pero en el debate de la vacancia, tanto el señor Pedro Pablo Kuczynski como su abogado dijeron claramente que no existía ningún documento que pruebe que realmente el presidente le delegó toda la responsabilidad de la empresa. Eso lo dijo el mismo presidente. Pero él se ha mantenido en esa tesis. Pero ¿no? eso es una tesis, es un argumento de defensa de aquel que es el cuestionado. ¿De qué manera Sepúlveda le habría robado al Perú? Eso es lo que quisiéramos saber. Por ejemplo, en la información que nos mandan de la empresa Odebrecht, tú ves que First Capital, que también aparece como dueño el señor Sepúlveda, también cobró de Rutas de Lima, también cobró montos millonarios, cobró de la empresa, del proyecto de inversión de la trasvase Olmos, cobró también de la Interoceánica. Hay una serie de proyectos de inversión importantes donde aparece, bueno, Westfield en su momento y luego First Capital. Entonces, obviamente, si tú tienes al ministro de Economía y al premier, y que de manera constante, por otro lado, una empresa, ya sea su nombre o ya sea a nombre de su testaferro, y tú tienes a un Marcelo Odebrecht indicando que el señor no solamente prestó consultoría, sino rindió conferencias y una serie de acciones, y ya se conoce como producto de las investigaciones que Odebrecht tenía el modus operandi de pagar las coimas como consultorías, nosotros sostenemos de manera categórica que el señor Sepúlveda ha fungido como testaferro, sabiendo perfectamente que el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski en su momento era funcionario público y estaba en sus manos las grandes decisiones precisamente de los proyectos donde no solamente Westfield, sino First Capital cobró. Esa es la hipótesis del trabajo que está desarrollando en este momento, que Sepúlveda es testaferro de Kuczynski. Por supuesto, Mávila, nosotros estamos dentro del campo de las investigaciones que vinculan a esta empresa a la más corrupta de Latinoamérica. Entonces, tú puedes observar, por ejemplo, un detalle muy importante. Jenny, perdóname. Aparentemente... Perdóname, la tengo que interrumpir un minuto. Vamos con Kenji Fujimori, que está declarando en la marcha del día de hoy. Hay que decir que volvemos con Jenny Vilcatoma, quien ha presentado una denuncia a la Fiscalía en contra del jefe de Estado también, y sobre eso continuaremos hablando. Kenji Fujimori, a través de la señal de TV Perú, lo estamos viendo en esta marcha por la paz. Uy, se colgó la señal. La movilización que recorrió la... Bueno, son las imágenes, hay un tema de audio que todavía no... Ahí está, ahí está. Mi padre estuvo 12 años en prisión, 12 años en cárcel, y en todo ese proceso ustedes nos han apoyado, ustedes han estado con nosotros, e incluso en ese tiempo han habido fujimoristas, hermanos fujimoristas que ya no están con nosotros en vida el día de hoy. A todos, eterna gratitud. Agradece a todos los que han llegado a esta parte y ha tenido una persona en silla de ruedas que también ha Quiero agradecer también a un gran amigo de mi padre, que el día de hoy ya no se encuentra con nosotros, al señor Germán Kruger.
agradecerles por esa lealtad que ustedes han demostrado. Lealtad, preocupación por su estado de salud. Todas las veces que el ingeniero Alberto Fujimori ha sufrido un problema de salud, ustedes siempre estuvieron en las afueras de la clínica del hospital haciendo las vigilias. Incluso durante el día 24 de diciembre, 25 de diciembre, Año Nuevo, ustedes han estado ahí presentes, apoyando, orando por la salud de mi padre, del ingeniero Alberto Fujimori. En estos 12 años, lamentablemente, su salud se ha visto deteriorada. Inicialmente sufría de problemas de hipertensión, problemas de la leucoplasia. Pero caramba, mi padre ahora es una persona de casi 80 años, ahora con problemas cardíacos, fibrilación auricular. Problema que si no es tratado a tiempo, primero infarto y muerte súbita. Pero gracias a Muy bien, Dios, Kenji Fujimori entonces gracias está dirigiendo a la gente que lo acompaña en esta marcha que defiende el derecho del presidente Kuczynski a otorgar el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Vamos a mantener la imagen ahí para poder permitir que ustedes estén informados. Nosotros continuamos con Jenny Vilcatoma. Yo les adelantaba que ella, entre otras cosas, ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto es de hace 2 días. Así es, hemos interpuesto la denuncia. ¿Cuáles son los motivos que la han llevado y cuáles son las pruebas que amparan esa denuncia? El delito es enriquecimiento ilícito. La única autoridad competente dentro del Ministerio Público para investigar por enriquecimiento ilícito es el fiscal de la Nación. Hemos interpuesto la denuncia contra el señor Pedro Pablo Kuczynski por enriquecimiento ilícito. ¿Y esto como congresista de la Nación o como ciudadano? Como congresista de la República, así como hemos interpuesto una serie de denuncias contra todas aquellas autoridades que se ven implicadas en estos actos de corrupción. Entonces, las pruebas que tenemos precisamente son varios documentos que ya han sido presentados incluso en el Congreso. Uno de ellos, y el más importante, y que no pueden, digamos, explicarse de ninguna manera, es la declaración jurada del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski presentada en su condición de ministro de Economía ante la Contraloría, donde no declara la empresa Westfield ni los ingresos que percibe de la empresa Westfield. Entonces, en ese momento, el señor presidente tenía la condición de ministro, ¿no? La empresa Odebrecht se estaba haciendo de una serie de proyectos de inversión y estaba siendo beneficiado con una serie de normas por parte del gobierno bajo la responsabilidad del señor Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía. Y tenemos pues a la empresa Westfield, que es de su propiedad, en la misma época, en la misma fecha, de manera paralela, percibiendo ingresos de esta empresa que venía siendo beneficiada por el gobierno. Valgan verdades, es cierto. El presidente de la República todavía nos debe una aclaración. Quienes defendían la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia, lo defendían porque consideraban que todo este proyecto para vacarlo había sido express, había sido un proceso apresurado, que no se condecía con el respeto de un debido proceso para que Pedro Pablo Kuczynski ejerciera su derecho a la defensa. Bueno, lo que se logra al rechazar la vacancia es que el presidente hoy tenga derecho justamente a tener un debido proceso en el cual pueda explicarnos. Eso no significa que se haya archivado la denuncia ni que se hayan aclarado las dudas que todavía el presidente tiene que aclarar. Globalmente, porque uno puede presentar una denuncia indistintamente, pero sí es importante, Jenny, ser muy riguroso y decir, ok, tengo estos papeles, tengo estos indicios, pero
pero cuantos más pruebas tengamos es mucho mejor para que avalen y uno no sienta que esto es una cacería política y es una manera de boicotear al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de no dejarlo trabajar y de ser de alguna manera obstruccionista. O hay gente que incluso puede decir: Jenny Vilcatome está obsesionada con tumbarse a un presidente. Si hablamos de enriquecimiento ilícito, ¿de cuánto hablamos? ¿Enriquecimiento ilícito por qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto es ese enriquecimiento ilícito y cómo es que se puede probar? Por ejemplo, tú afirmas que cuanto más tiempo, mejor para tener más pruebas. De todas las denuncias que yo he podido realizar, y lo hago en ejercicio de mi experiencia y de mi profesión, esta denuncia que hemos realizado al presidente Pedro Pablo Kuczynski es la que más pruebas objetivas tiene. Esta declaración jurada es un documento de fecha cierta y es un medio de prueba contundente, ineludible. En esa denuncia, ¿qué quiere decir? ¿hay Que algún documento, perdóname, que no conozcamos o son los documentos que el presidente ha mostrado? ¿Hay algo que no sepamos? El presidente lo único que ha mostrado es un recibo por honorarios. Lo que nosotros hemos obtenido son documentos fundamentales. Por ejemplo, la respuesta de la empresa Odebrecht, que informa que la empresa Westfield cobró esas sumas de dinero, es una prueba contundente, objetiva, de fecha cierta. A continuación... Pero no demuestra una coima, ¿no? Demuestra una contratación abierta, legítima. El delito es precisamente enriquecimiento ilícito. ¿Qué quiere decir? Que tú, en el ejercicio de tu función, no percibas dinero a raíz precisamente de que te beneficias por tu condición de funcionario. Aquí el señor Pero presidente... lo de la muralla china, que el presidente está acá y que Sepúlveda era el único gestor, First Capital es de otro, ni siquiera él es el propietario, él es propietario de Westfield. Ese argumento no ha sido probado por el presidente con un documento, con una prueba. Ese solo es un argumento de defensa. El mismo presidente de la República y el señor abogado, el doctor Borea, quien yo le pregunté para no caer en equivocaciones, dijeron: no existe un documento mediante el cual el presidente haya delegado. Entonces la muralla china es solamente un argumento de defensa. ¿Y entonces cuanto el fiscal, más allá del monto, es el hecho de percibir ingresos cuando tú eres funcionario. Pero entonces, a continuación, podríamos hablar de los montos que cobra inicialmente como empresa Westfield a la empresa Odebrecht. Sin embargo, de la investigación, de las pericias contables que se tienen que realizar, no sabemos todavía el monto determinado, pero aquí el hecho es de que tenía la condición de funcionario y que a la vez una empresa suya percibía de una empresa que se estaba beneficiando en ese mismo instante que ejercía la función de ministro y de premier en forma posterior. Le digo esto entonces, porque... otro elemento de prueba, me pregunta si hay pruebas. Entonces, la primera prueba, y que bueno, lo hemos conseguido en el Congreso sin ser fiscales, esa prueba la tenía que haber tenido el Ministerio Público con todas sus facultades, y lo hubiera tenido, obviamente, si hubiera allanado la empresa Odebrecht, porque no sabemos cuánta información más puede haber que simplemente los delatores no están contando. Entonces, a continuación, otro elemento, otro documento que tenemos que prueba, ¿no?, el enriquecimiento ilícito, es precisamente que el señor Pedro Pablo Kuczynski en esta declaración jurada no declara la existencia de la empresa Westfield ni que tampoco percibe los ingresos. Un funcionario, cuando ingresa a la administración pública, tiene que suscribir esta declaración jurada. Lo hacemos todos y sabemos que es obligatorio que nosotros podamos declarar tanto nuestros ingresos del ámbito público como del privado. Él no lo hizo. ¿Y sabes hasta cuándo no lo hizo Mávila? Lo hizo hasta el año 2017. Año en que recién se vendió la empresa, recién lo declaró en su declaración jurada ya como presidente. No lo hizo en 2016 cuando asumió la presidencia. Entonces, hablando ya en el ámbito penal, ese es un medio de prueba. Es un documento objetivo de fecha cierta que obviamente va a tener que dar lugar a una serie de pericias y es una de las denuncias de todas las que he podido realizar la que cuenta con mayores elementos de prueba. Ahora, ¿quién es el que tiene que investigar? ¿Quién es el único que tiene que investigar? Es el fiscal de la Nación. Ahora vamos a ver cuánto tiempo se demora en adoptar acciones, porque incluso cuando toda esta información era conocida a través de los medios de comunicación, el fiscal de la Nación, por ser la única autoridad competente para investigar por este delito, debió haber iniciado sus acciones de oficio. Nosotros hemos tomado conocimiento que no se ha hecho absolutamente nada. El Ministerio Público en este tema, ¿no?, sigue sin hacer nada. Entonces nosotros ya hemos interpuesto esta denuncia hace 2 días, ¿no? Lo estamos presentando en tu programa como una primicia. Es una denuncia. No, esta es otra denuncia, no lo tengo a la mano, lo están imprimiendo, pero ya nosotros lo hemos interpuesto a la mesa de recientes, claro. Esta fecha de hace 48 2 días, horas. ante la Fiscalía de la Nación. Ahora, a ver,
Cuando la gente que defiende al presidente y que dice, pero caramba, ¿cómo vas a ver? Cuando el presidente se refugia en el argumento de esto pasó hace tanto tiempo, no recuerdo, Westfield era mía, y uno se entera que esta operación de Westfield manejada, ojo, siempre por Sepúlveda, equivalía al 0,7% de todo lo que ganó Westfield en un año. Es decir, Westfield pudo haber facturado por 35 millones de dólares, ¿no? Entonces este monto realmente en comparación a todo lo facturado por esa empresa suena un poco ridículo. Uno no podría darle el beneficio de la duda al presidente de que en efecto era importante que él haga esta arqueología y que revisara sus documentos y que realmente si uno lo ve a nivel macro, pues la gestión de Sepúlveda no tenía por qué ensuciar al presidente. Le puedes dar el beneficio de la duda en tu programa, en tu entrevista, pero en una investigación penal esos argumentos simplemente no le van a servir para salir bien librado. Lo que se va a evaluar en la investigación penal precisamente será su condición de ministro que ejercía en ese momento, todas las acciones que se dieron durante el ejercicio de su función, todos los beneficios que obtuvo Odebrecht, ya sea en proyectos de inversión, ya sea en determinados proyectos, resoluciones administrativas, decretos, decretos, ¿no está obsesionada con Pedro Pablo Kuczynski ya? No, yo estoy defendiendo los intereses del país. Es decir, si algunos medios de prensa deciden creer al presidente, es su problema. Si algunos políticos consideraron que creerle al presidente era lo mejor para el país, su problema. Pero hay millones de peruanos que tienen que encontrar justicia y los congresistas estamos para eso. Mi función en el Congreso es fiscalizadora. ¿Y qué hago? Uso mi experiencia, uso mis conocimientos y hago lo que es mi obligación, que es interponer una denuncia ante las autoridades competentes. Entonces ahora, ¿quién va a ser el que va a hacer todas las acciones? Es el fiscal de la Nación. A él le toca hacerlo, claro, pero usted está solicitando. Sí. Ahora, no, ya hemos interpuesto la denuncia para que el fiscal de la Nación, en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de sus atribuciones, haga la investigación. Y el señor Pedro Pablo Kuczynski finalmente brinde su declaración. Lo que me queda claro es que usted siente que Pedro Pablo Kuczynski nos debe todavía una explicación. La historia de Westfield y la historia de First Capital, ¿es toda la que conocemos? No, hay mucho más por conocer. Hay cosas más graves, Mávila, y tú creo que serás una de las personas que me dará la razón. Yo pedí la renuncia del presidente en su momento. Incluso ahora se habla de que el país, yo te escucho todas las noches y tú te quejas mucho de que el país esté en crisis, esté estancado. Yo lo advertí antes que sucediera todo esto y yo le pedí al presidente de buena fe que renunciara. Porque obviamente, como era yo la que había pedido la información a Odebrecht sobre estas empresas, sabía lo que venía, porque mis abogados estaban permanentemente solicitando y exigiendo esta información. Entonces, todo lo que ha pasado se pudo haber evitado si el presidente, ¿no?, asumía su responsabilidad por haberle mentido al país. Ahora, más allá de lo que pueda haber sucedido en el Congreso de la República, lamentablemente ciertos congresistas traicionaron la confianza de sus electores y simplemente primó su interés, porque las pruebas, Mávila, las tenían en sus manos. ¿Y tenían la obligación de valorarlas? Por supuesto que sí. No lo hicieron. Perdieron esa gran oportunidad, ¿no?, de no defraudar a sus electores. Finalmente, ahora esta información está donde corresponde, en el Ministerio Público, y ahora será el fiscal de la Nación quien cumpla con su deber finalmente investigar. Me escribe una persona a través de Twitter y me dice que ambas empresas, First Capital y Westfield, fueron registradas en Estados Unidos y que en Estados Unidos no es necesario un documento físico para establecer la práctica de la muralla china, que es lo que dijo el doctor Borea cuando se presentó para defender al jefe de Estado. Claro, esta empresa, según el mismo presidente, ha sido declarada en el extranjero, ha brindado todos sus impuestos, pero lo que yo estoy denunciando no es en relación a ese registro en el extranjero, es en relación a la declaración jurada que presentó como ministro de Economía y luego como premier y luego como presidente de la República. Es decir, esa información era obligatoria en su condición de funcionario público. Acá. En el Perú, más allá, ante la Contraloría. Más allá de los Estados Unidos. Más allá de los Estados Unidos. De lo que la más ley allá de le lo que puede haber declarado en Chile. Ahora, su opinión rápidamente antes de terminar sobre lo que está sucediendo en Fuerza Popular, porque usted se va de Fuerza Popular, usted fue la congresista que obtuvo, digamos, en el orden están Kenji, Cecilia Chacón, usted estaba tercera, tuvo el número 3, me parece, de la lista, 2 de la lista, así es. Y fue elegida con 140,000 votos, invitada de Fuerza Popular. Cuando usted renuncia a Fuerza Popular, usted dice, hay una dictadura ahí. Es más, recuerdo que usted sale llorando.
de una reunión, sale y se siente avasallada en sus derechos como congresista. ¿Eso no le daría la razón ahora a los kenguistas cuando usted ve lo que está sucediendo en Fuerza Popular? ¿Cómo observa el futuro de esta agrupación que finalmente la ha llevado al Congreso? Bueno, yo puedo, digamos, respaldar a Kenji en su aspiración como hijo de querer la libertad de su padre. Pero rechazo totalmente la forma en cómo se obtuvo este indulto negociando la vacancia del presidente. Todas las personas, como seres humanos, podemos tener aspiraciones personales, pero nada es más importante que el futuro del país. Entonces, ¿usted diría que si tiene que elegir uno de los dos bandos, usted respetaría más o consideraría que el que mejor está actuando es el de Keiko o el de Kenji? Yo lo único que tengo que decir es que de ninguna manera yo puedo respaldar, y lo he conversado con mis colegas congresistas, con muchos de ellos, yo les decía, tú has tenido la declaración jurada en tus manos. Tú sabías las pruebas que habían. ¿Qué tenía que primar? Bueno, ahora ya sabemos que fue el indulto, ¿Un indulto claro, o era tu obligación como congresista? Yo, más allá de opinar qué es lo que puede estar sucediendo en Fuerza Popular como bancada, porque no estoy presente, no estoy ¿Volvería viendo. Fuerza Popular? Yo no tengo una invitación, tampoco he evaluado volver. Yo estoy trabajando como una congresista independiente. Todas mis acciones... ¿Está cómoda en la independencia o le gustaría, por ejemplo, que como Johnny Lescano ha dicho, se puedan formar nuevas bancadas con los congresistas que evidentemente, miren, lo que está pasando en Fuerza Popular? Es decir, en breve Kenji puede también quedar fuera de su bancada con otros 9 congresistas más, ¿no? Ya hay otros congresistas que han renunciado y que sienten, los del oficialismo, por ejemplo, hay 3 que también están en stand-by, entonces se podría formar una nueva bancada. ¿Usted se siente cómoda aquí o aceptaría la invitación de integrar otro grupo? Mira, Mavila, yo me he dedicado al trabajo de fiscalización, he hecho una serie de denuncias, todas las denuncias que he hecho en el tiempo, todas se han verificado, ¿no? Con denuncias, con todo lo que se ha conocido. Yo me siento muy orgullosa del trabajo de fiscalización que estoy realizando. Pero lamentablemente el hecho de no tener una bancada, por ejemplo, no me permite tener una ley aprobada, por eso le hago la pese pregunta. a que yo tengo proyectos de ley muy importantes. Claro, le pone una serie de limitaciones. limitaciones. Sin embargo, el grado de corrupción que en este momento existe en el país, en mi condición de congresista independiente, me permite utilizar mis conocimientos y mi experiencia según los hechos que tengo en mis manos. Si yo hubiera necesitado que la ley se derogue, hubiera sido cuando salí de Fuerza Popular, cuando era difícil salir adelante como congresista independiente. Pero sin embargo yo me dediqué Mañana la a llama trabajar. Keiko y le dice, Jenny, he reconsiderado, tu opinión es valiosa, tu trabajo es importante, queremos que retornes a la bancada. Yo soy una congresista independiente y voy a permanecer como independiente. No dejo de agradecer al Partido Fuerza Popular que me llevó al Congreso. Sin embargo, yo ya inicié mi camino como una congresista independiente. Hemos tenido coincidencias, no solamente con Fuerza Popular, por ejemplo, en la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, en la vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino también las he tenido con el Frente Amplio, las he tenido con Acción Popular, las vengo teniendo con casi todas las bancadas. Me queda claro en que puntos. está cómoda en su posición. Por supuesto que sí, porque denuncio simplemente sin temor a nadie. Muy bien, muy bien. Vamos a despedir la entrevista aquí porque nos gana el tiempo. Jenny, yo le agradezco que haya reaparecido después de este romance inesperado con Condorito. Y como es viernes, y como aquí hay gente en el switcher muy traviesa, le quiero mostrar algo que tienen guardado para usted. A ver, ese es el cuerpazo que me decía. ¿Ese es el cuerpazo? Bueno, en el pleno mis compañeros me buscaban y me mostraban la fotografía. Y yo, bueno, lo único que hago es reírme, ¿no? Aquí te entrego, Mávila, la denuncia ¿No le molesta, que no? No, de ninguna manera, por favor. Yo vengo enfrentando la corrupción hace años. Yo he sido objeto de todo tipo de ataques. Y obviamente esta situación lo único que me provoca es risas, alegría, me divierto. Y nos me lo queda dicen claro mi que familia. Condorito es... Aquí tienes la denuncia contra Pepe. Gracias, Jenny. Gracias por estar con Gracias. nosotros. Esta es la denuncia, entonces, nos la deja la congresista Vilca Toma. Nosotros vamos a hacer seguimiento de esto y de todos los casos, porque aquí insistimos, no se trata de querer fregar al presidente, ni de ser obstruccionista, ni de no dejarlo trabajar, como él ha dicho. Se trata de que, ojo, se salvó por un pelín de la vacancia y nos debe varias explicaciones. No es inocente, Mávila, no es inocente. Eso lo dice usted. Yo esperaré el desarrollo de las investigaciones. Vamos a la pausa, regresamos con más en 2018. Muy bien, regresamos.
Regresamos al programa, esto es 2018. Gloria Cano, directora ejecutiva de APRODE, se encuentra aquí con nosotros y quería preguntarle cuál es la situación legal, en qué situación se encuentra la investigación del caso Pativilca, que acabamos de ver a través del informe. Buenas noches, Mávila. Buenas noches. Bueno, el caso está ahorita en control de acusación. Nosotros presentamos un escrito para que la sala pueda verificar la situación de Alberto Fujimori y que en todo caso inaplique la resolución que se había emitido con respecto al derecho de gracia. El día de hoy nosotros hemos recibido la notificación de la sala penal señalando que ese mismo día, el día 26, que iba a haber el control de acusación, previamente se va a ver y se ha notificado ya a las partes el escrito presentado por la parte civil y se va a recibir no solamente la sustentación de parte de la... ¿Quiénes son las partes? La Fiscalía y las defensas de los miembros del destacamento Colina como de Alberto Fujimori. Se le está citando incluso a la defensa de Alberto Fujimori para que esté ese día 26 y pueda también exponer sus argumentos. Claro, y este caso es el que, como veíamos en el informe, es el que podría poner en jaque internamente por un tema de plazos y la no aplicación de la gracia presidencial para este caso concreto. Efectivamente. Una pregunta rapidita antes de entrar con el enlace y escuchar también a la defensa de Alberto Fujimori. ¿Por qué este caso no se conoció como sí se conoció Barrios Altos y La Cantuta? ¿Qué pasó con Pativilca? Porque está a 3 horas y media de Lima. Sí, ¿Qué pasó? Lo que pasa es que este caso, después que cuando incursiona en el destacamento Colina, ellos hacen unas pintas en los locales, en las casas, señalando así mueren los soplones, viva el Partido Comunista, la hoz y el martillo, SL. Entonces, durante mucho tiempo, este caso se mantuvo como que si hubiera sido un caso... Se le atribuyó a Sendero Luminoso. A Sendero Luminoso. Y comenzaron algunas investigaciones con respecto a Sendero Luminoso. Recién se conoce cuando los miembros del destacamento Colina, en el año 2006, 2007, se acogen a colaboración eficaz. Entonces, comienzan a dar información de otros eventos, entre ellos este de Pativilca. Entonces, recién ahí la Fiscalía comienza a indagar de qué masacre se hablaba, porque no aparecía dentro de lo que ellos tenían en su radar. Entonces, lo que dicen los miembros del destacamento Colina es que ellos trabajaban en base al plan Zipango, que tenía que ver una serie de operaciones en el norte de Lima, Huacho, Huaura, y también llegan hacia Paramonga, hasta Pativilca. Entonces, ellos hablan de esa masacre de Caraqueño y Pampa de San José. Es ahí donde recién uno comienza a investigar, se encuentra que esa masacre estaba ahí todavía en investigación supuestamente. Se abre la investigación, nunca se encuentra el atestado policial. Uno de los familiares recién recupera en sus archivos copia de lo que fue la denuncia en esos años y recién se inicia en esos años, en el 2006, 2007, la investigación fiscal. Entonces, ha sido durante muchos años el caso, digamos, olvidado, uno de los casos que nadie sabía, y así como este, hay algunos otros casos también del destacamento Colina que hasta ahora no se han investigado totalmente porque no se ubican a los familiares. Pero este caso ha cobrado importancia a pesar de que siempre se ha hablado de este caso a partir del derecho de gracia. Entonces, muchas veces tiene que ocurrir algún hecho el derecho de gracia, y cuando Chile, antes, en junio, decide que se amplíe el proceso contra Alberto Fujimori por este caso, cuando lo incluye, ¿no? Cuando lo incluye. Primero sale una primera resolución en febrero, la defensa de Alberto Fujimori impugna esa resolución, se eleva a la Corte Suprema y la Corte Suprema el 5 de junio del año pasado, del 2017, confirma lo señalado en primera instancia, que se amplía la extradición. Entonces, a partir de esa fecha es que se incluye a Alberto Fujimori. Y se ponen los reflectores al caso. Recién ahí comienza... Uno se empieza a preguntar, oye, y con este caso que recién hemos conocido y que recién se está investigando, el abogado de Alberto Fujimori, el doctor Miguel Pérez Arroyo, está en la línea telefónica. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Mávila, muy amable por tu comunicación. ¿Usted va a asumir la defensa de Alberto Fujimori este 26 durante esta audiencia? Sí, efectivamente, tengo el encargo del expresidente de asumir esta defensa para los efectos que correspondan al caso, ¿no? Claro, yo ayer le preguntaba, y lamentablemente por tiempo no llegamos a desarrollar bien la idea, ¿por qué este caso tendría que estar amparado por la gracia presidencial? Si ha pasado tanto tiempo, si el tema de Chile y la autorización, digamos, para el enjuiciamiento de Fujimori es recién de junio del año pasado. Bueno, vamos a ver, efectivamente Chile expide una resolución
en junio del año pasado, pero bajo una lógica de extradición solicitada por el Estado peruano, pero obviamente lo que hay que entender y previamente saber también que no se puede solicitar extradición de nadie que previamente no ha sido procesado o condenado, conforme las normas sobre extradición que existen en el Código Procesal y demás complementarias. Por tanto, lo que hay que presumir es que Fujimori sí venía siendo procesado con anterioridad. El punto entonces en cuestión... Pero no por este caso, ¿no? Ojo, no por este caso. Son casos independientes. No, este caso en concreto, según las revisiones que se han hecho en el expediente, datan en términos más antiguos que lo que se viene diciendo hasta la fecha, ¿no? Así. ¿Y cuál va a ser el argumento de defensa? ¿Es simplemente el tema de que la gracia alcance a esto o se va a excluir o a tratar de demostrar que Alberto Fujimori no tenía conocimiento de estos temas? Vamos a ver, en términos formales, lo que corresponde ahora, y hay certeza en lo que se dice, es que estamos ante una situación de una audiencia previa, de una audiencia de control de acusación, la misma que cuando se nos corrió traslado de la acusación en noviembre del año pasado, se absolvió en la debida forma y se solicitó por parte de la defensa del señor Fujimori la realización de la audiencia del control de acusación. En principio, el emplazamiento que se hizo a esta parte no contenía el hecho de la celebración de la audiencia de control de acusación. Y esta parte procesal fue la que solicitó que se celebre dicha audiencia, porque entendía que la acusación fiscal era sumamente deficiente, genérica, y tendría incluso que devolverse a la Fiscalía para que rehaga su acusación fiscal. Le vuelvo a hacer una pregunta para... En noviembre del año pasado, si me permite 10 segundos, sí. Návila, en noviembre del año pasado, a inicios, que fue cuando se notificó esto, no se tenía claro pues lo que iba a ocurrir después, ¿no? Claro, los temas procesales son realmente complejos. Le vuelvo a hacer una pregunta que le hice ayer, ahora que usted ha visto el reportaje, que lo hemos podido transmitir. Usted en su momento apoyó la marcha de los Cuatro Suyos, criticó, escribió mucho en contra de lo que había sido el gobierno Fujimori. ¿Usted considera que en este caso de Pativilca, que se lo mostramos hoy y que no recibió tanta atención como los otros, ¿hay responsabilidad del expresidente o no? Vamos a ver, como le dije ayer y me reitero en mi respuesta, sí, como le dije ayer y reitero en mi respuesta, mi vocación y mi defensa es estrictamente legal y estrictamente técnica. Entiendo yo que la responsabilidad que hay que discutir en torno al señor Fujimori es una responsabilidad que primero hay que definir a partir de los aspectos formales del derecho de gracia y finalmente establecer si efectivamente la tiene. A criterio de esta defensa, obviamente, vamos a establecer y vamos a defender de que no la tiene si fuera el caso que habría que ir a juicio. Correcto. Cosa que esta defensa duda que pueda ocurrir. Correcto. Le agradezco su participación en el programa, doctor. Gracias también, Gloria, por estar con nosotros esta noche. Se van a hacer diligencias. Ustedes están pidiendo la exhumación porque hasta aquí conocemos la palabra de los deudos y hay quienes dirán, bueno, es lo que ellos piensan que ocurrió, pero de pronto sí fueron terroristas. A ver, la información que tiene el servicio de inteligencia del Ejército señalaba de que había habido una incursión de una columna de Sendero Luminoso, claro, es cierto. Me has dicho que hay testimonios de... y que algunos pobladores habían sido llevados a algunas escuelas populares de manera forzada. Esa es la información que tiene el Servicio de Inteligencia del Ejército y en base a esa información es que el destacamento Colina hace la incursión hacia Pativilca, a esos dos poblados. Claro. La Fiscalía ha pedido una serie de diligencias, se está por discutir todavía efectivamente en el control de la acusación algunas situaciones que se puedan presentar durante el proceso judicial. Correcto, estaremos entonces atentos, ya lo saben, el 26 es una audiencia importante para este caso. Vamos a una pausa y regresamos.